Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana con las nuevas informaciones que se van conociendo sobre el caso de corrupción relacionado con la llamada Trama Coldo. El diario El Mundo publica fotografías que revelan cómo era el nivel de vida de los integrantes de la trama y con quién se codeaban. En concreto, el diario revela que Aldama se fue de Montería con el coronel de la Guardia Civil que le condecoró después y otros altos cargos de la CIA y el FBI. La montería se celebró el pasado 6 de febrero de 2023 y fue celebrada a petición de los responsables de la unidad especializada UC2 del Instituto Armado, con los cuales colaboraba el propio Aldama. Esta noticia cobra especial importancia porque viene a explicar por qué Víctor de Aldama recibió en 2022 la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y a qué se referían con los profundos valores y tributos que había prestado a los intereses de España al condecorarle. Bueno. O sea, no es solo que Aldama pues hiciera negocios día sí y día también con el número 2 del Partido Socialista. No es solo que Aldama se reuniera con la mujer del presidente. No es solo que Aldama fuera invitado a la zona VIP en un mitin del PSOE para fotografiarse con el mismísimo Pedro Sánchez. No es solo que Aldama pues parece que paseaba por la sede de Ferraz y por algunos ministerios como Pedro por su casa. No es solo que Aldama tuviera contactos a los que compraba en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, contactos que le valían para obtener información de manera ilegal, para obtener permisos de armas. No es solo que figurara en la base de datos de la Guardia Civil como confidente registrado de la Guardia Civil, por orden de uno de los guardias civiles comprados por Aldama. No es solo que fuera condecorado por Marlaska, que se ha negado a explicar por qué se le condecoró. Es que Aldama resulta que fue presentado por la propia Guardia Civil al FBI y a la CIA, a los que se llevó de cacería. ¡Oiga, qué bonito! O sea, que según Sánchez es un delincuente escoria que miente todo, resulta que la Guardia Civil Española se lo presentó al FBI y a la CIA. No sé, ¿era para sabotearlos al FBI y a la CIA o cómo, don Pedro Sánchez? Está claro que Aldama se metió hasta la cocina en el gobierno, en el partido, en la familia Sánchez, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hasta en los servicios de inteligencia, por lo que vemos. Aldama era un señor que hacía negocios por encargo del gobierno español en México y en Venezuela. Por lo menos tenemos constatado esos dos países. Están las fotos de ese viaje que hizo con Ábalos a México para negociar una obra pública. Tenemos todo el asunto de Delcy Rodríguez, cuya visita a España fue intermediada por Aldama. ¿Quién era Aldama, Pedro Sánchez? ¿Qué era para ti? A ver si nos vamos a terminar enterando, yo que sé, de que Aldama y Pedro Sánchez son primos o algo por el estilo, o de que Aldama le financió la campaña de las primarias. Eso creo que no, porque parece que se conocieron en enero de 2019 Aldama y los del PSOE. ¿Quién era Aldama? ¿De dónde sale y a cambio de qué le diste tanta manga ancha, querido Pedro? Porque ya lo de presentarle al FBI y a la CIA y que se los lleve Aldama de cacería, pues no sé, parece como demasiada familiaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, ojo, con los servicios de inteligencia. ¿Fue Aldama el que te financió la presidencia de la Internacional Socialista, querido Sánchez? Porque esa es la pregunta que flota en el ambiente. ¿Es gracias a Aldama que compraste ese puesto?
estaría bien saberlo. Por lo pronto, dicen que Aldama se va a presentar pronto delante del juez, antes de lo previsto, para hacer más declaraciones y entregar más documentación. Estaremos a la espera. Yo ayer ya me bajé al súper y me compré todas las bolsas de palomitas que quedaban, que no eran muchas, debe de ser que hay gente haciendo lo mismo que yo. Dices, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso de UGT, que vas a resistir no solo 3 años, sino 3 años y los que vendrán después. Vamos a verlo, machote. Por lo pronto, ayer saltaba la noticia de que Begoña Gómez entrega, para exculparse de un delito, una serie de correos al juez Peinado, y va, y en esos correos se inculpa de otro delito. Esto es la monda, escuchen. Les hablamos ahora de cómo va la investigación sobre el caso de la mujer del presidente del gobierno. Begoña Gómez está aportando pruebas que evidencian que una asesora de Moncloa estaba al servicio de sus actividades laborales. Con esta documentación, Begoña Gómez se autoinculpa al entregar unos correos electrónicos que están firmados por una asesora de Moncloa. Concretamente van firmados por Cristina Álvarez, que es directora de programas de la Secretaría General de Presidencia y que participaba en la gestión de asuntos privados de la mujer del presidente del gobierno. Por tanto, entregando estos correos electrónicos, Begoña Gómez demuestra que estaba destinando recursos públicos a cuestiones privadas para sus intereses relacionados con la gestión del máster, para lo que usaba además Moncloa como emblema ante distintas marcas. Bueno. No es solo que la asesora de presidencia se dirigiera a empresas para pedirles colaboración con la cátedra de Begoña. Es que también en las relaciones con la Complutense pues aparece esta asesora. Begoña Gómez entregó ayer un lote de correos al juez Peinado. Bueno, no sé si lo entregó ayer, pero vamos, ayer lo conocimos, el asunto. Y esos correos los entregaba para tratar de demostrar que ni se apropió de un software que no era suyo y que tampoco cometió ningún delito de intrusismo profesional firmando un pliego de prescripciones técnicas. Básicamente era tratar de, con esos correos, exculparse. Oiga, mire, es que lo que hablé con la Complutense son estas cosas. Pero resulta que en esos correos pues figura, además de la propia Begoña, esta asesora de presidencia. Es decir, para exculparse de unos delitos, coge y se autoinculpa en otro. Porque claro, queda demostrado, y así lo ha acreditado la propia Begoña Gómez documentalmente, que estuvo utilizando a una asesora de presidencia para sus negocios privados. Con lo cual, pues la pregunta de todo el mundo ayer, tras la estupefacción y las risas iniciales, era, pero ¿y por qué hace esto? Y se lo preguntamos a ustedes en la libre encuesta de hoy. Por favor, participen en las redes, o en Twitter, o en el chat de YouTube. ¿Para qué demonios Begoña se autoinculpa? ¿Es que es cortita? ¿Es que su abogado es un lerdo total? ¿Es que se está vengando de Pedro Sánchez? ¿Lo hace simplemente para echarse unas risas? La verdad es que la hipótesis de que esto realmente no es un error, sino que va contra Pedro Sánchez, no crean ustedes que es descabellada. O sea, realmente lo que ha hecho ayer Begoña Gómez, más que inculparse ella, que también, es inculpar a Pedro. Inculpar a Bolaños. Porque demuestra que alguien le puso a esta señora a trabajar para sus asuntos privados. ¿Que Begoña Gómez habría cometido un delito utilizando recursos públicos para sus asuntos privados? Claro que sí. Pero quien pone esos recursos públicos al servicio de Begoña Gómez también ha cometido delito. Por tanto, supongo yo que el juez tendrá que llamar inmediatamente a esta asesora de presidencia y decirle, ¿me podría decir quién le ordenó a usted ponerse de asistenta de Begoña Gómez, siendo como es alguien a quien se le paga un sueldo público? Y de la declaración de esa asesora,
Pues a no ser que digan, no, yo estoy aquí en presidencia gratis, cosa que tendrían que explicar porque tampoco la ley de la función pública lo permite, pues salvo eso, llevaría a que el juez tenga que preguntar a Bolaños o a Sánchez o a los dos: ¿fue usted el que dio la orden de poner estos recursos públicos al servicio de Begoña Gómez? Con lo cual, pregunto, ¿es posible que Begoña Gómez tampoco las tenga todas consigo de que su marido no la deje tirada? ¿Es posible que Begoña Gómez sienta que se está comiendo un marrón que en realidad es del marido? ¿Es posible que Begoña Gómez con esta jugada esté diciendo: machote, o arreglas esto o vas tú detrás? Pues es posible, no lo sé. Muy descabellado quizá no sea. Yo me inclino más por lo de que el abogado es un lerdo y ella tampoco es Einstein. Pero no descarto que aquí haya un poco de mala leche, quizá. Y en cualquier caso no me digan que no es bonito. Que la propia Begoña Gómez se autoinculpe ante ese juez peinado que decían que estaba ahí prevaricando por investigar sin más. Pues nada, resulta que había materia para investigar, querida Begoña. La prensa extranjera se hace eco del caso de Álvaro García Ortiz a raíz de las últimas revelaciones sobre el fiscal general del Estado. Bloomberg, la agencia de noticias de Nueva York, se hace eco de esa investigación penal en la que está sumido el fiscal general y pone el foco en la filtración interesada para hacer un uso político de un caso particular. Explica cómo el Tribunal Supremo Español ha abierto una investigación sobre García Ortiz en relación con las filtraciones, en lo que dice que es un hecho sin precedentes en nuestro país, ya que nunca antes se había tenido que abrir un proceso judicial contra un fiscal de alto rango. Dice Bloomberg que la oficina de García Ortiz se ha negado a dar declaraciones y dice que no hay ninguna irregularidad. Sostiene que simplemente tuvo que emitir un comunicado de prensa para aclarar información que circulaba en torno a una investigación. Bueno, lo de la prensa internacional es muy curioso. Para empezar, nosotros, pues lógicamente, lo que más nos importa a los españoles es lo que pasa en España, y entonces tendemos a pensar que lo que nos pasa pues es noticia en todo el mundo. Pues no. En la mayoría de los sitios del mundo no sabrían ni identificar dónde está España en un mapa, y la mayoría de los lectores de la prensa tradicional de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, 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 pues saben muy poquito de lo que pasa en España, y es más, a la mayoría les importa un soberano pepino. Pero sí hay gente que le gusta seguir las noticias internacionales, y ahí pues entra un segundo problema, que es que la prensa en general en Occidente es bastante progre, con lo cual existe pues una resistencia a informar sobre todos aquellos escándalos que afecten a dirigentes progres. Si, por ejemplo, Víctor Orbán coge y al agacharse para atarse un zapato le mete sin querer un codazo a una señora y la señora dice ¡ay!, eso pues será portada en todos los medios progres de Occidente. Pero si Sánchez resulta de tener imputada a la mujer, al hermano, al número 2 del partido, al otro número 2 del partido empiezan las sospechas, al fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, pues eso no merece ni un titular. Y ha tardado un huevo en saltar a la prensa internacional lo que está pasando en estas últimas semanas en España. Lo de la imputación de García Ortiz es ya casi del Pleistoceno para los que estamos en la actualidad informativa española. Bueno, pues acaba de saltar a la prensa extranjera de la mano de Bloomberg. Ahora, puesto que Bloomberg ha abierto el fuego, quizá otros medios se dignen a informar sobre el escándalo perpetuo en que vivimos en España desde hace tanto tiempo. Incluso con lo de la Dana, pues hay bastante poca información, y la que hay es muy sesgada en los medios extranjeros sobre qué está pasando con todo el asunto. Y de hecho, con lo de Paiporta, el titular en casi todos los medios extranjeros, esto de los contactos progres funciona bien, era que se le arrojó al rey, la gente arroja al rey barro. Cuando en realidad, la realidad es que a quien la gente echó a gorrazos de Paiporta es a Pedro Sánchez. Bueno, pues ya ha saltado lo de García Ortiz al extranjero. Y, como decía antes,
lo que exige un esfuerzo es comerse la primera pipa, porque tienes que ir a por la bolsa de pipas, abrirla, coger un platito para echar las cáscaras y tal. Pero vamos, una vez ya ahí apalancado, después de la primera pipa caen las 2000 de la bolsa. Así que vamos a ver si se internacionaliza de una vez el conflicto. El caso: García Ortiz ha llegado a la prensa extranjera, que informa, Bloomberg, de que por primera vez en nuestra democracia, y yo creo que le ha faltado añadir, y por primera vez en Europa, el fiscal general del Estado está imputado por el Tribunal Supremo. Señores, es que parece mentira que podamos estar diciendo esto. Es decir, parece mentira que no haya dimitido todavía el fiscal general del Estado, que no haya dimitido bastante antes de llegar la causa al Supremo. De hecho, si hubiera dimitido, pues ya no tendría por qué llegar al Supremo. Bueno, y una noticia curiosa de Estados Unidos, porque en un podcast algunos de los asesores de Kamala Harris pues han dicho algo, bueno, han tratado de explicar por qué Kamala perdió, que en realidad pues, no es tan inútil Kamala y tal, y han dicho algo que me gustaría comentar. Escuchen. En Estados Unidos se empieza a conocer nuevos datos de cómo se desarrolló la campaña electoral. Los asesores de campaña de Kamala Harris reconocen que la candidatura demócrata estaba condenada al fracaso porque las encuestas internas de su campaña nunca la situaron por delante de Donald Trump. David Plouffe, que es el asesor principal de la campaña de Kamala Harris, ha explicado en un podcast, en compañía de otros miembros de su equipo, cómo trabajaron esos días. Y ellos mismos reconocen que se sorprendían cuando las encuestas públicas hablaban de un empate técnico, porque esos datos nunca los manejaron internamente. Añaden que los sondeos públicos publicados en septiembre y octubre les mostraban con una ventaja que nunca habían visto en los trackings internos. Bueno, esto es realmente escandaloso. Ahora salen los asesores de campaña de Kamala a decir que no, que en realidad la campaña de Kamala no es que fuera mala, no, sino que en realidad la pobre hizo lo que pudo, no tenía más posibilidades y dentro de las posibilidades que tenía, pues lo hizo lo mejor posible. Yo creo que un poco lo que están intentando es volver a lanzar la campaña de Kamala para dentro de 4 años, ¿no? La candidatura. Y entonces, para explicar que en realidad no es que Kamala lo hiciera mal, sino que no tenía posibilidades, pues dicen que es mentira que Kamala estuviera por delante de Trump, como decían todas las encuestas, que en realidad sus encuestas internas les decían que ella estaba por debajo. O sea, que entonces todas las encuestas, menos un par de ellas, Rasmussen y alguna otra, todas las encuestadoras estaban manipulando a la opinión pública. Estaban dando unos resultados que eran mentira. Ustedes veían cómo las encuestas que se publicaban daban a Kamala ventaja, pues para tratar de provocar un efecto bandwagon, es decir, efecto entusiasmo entre los votantes y que respaldaran a Kamala, pero ustedes tenían encuestas internas que decían que eso era mentira. Y se lo callaban. O sea que ustedes asistían de brazos cruzados a cómo las encuestadoras manipulaban a la opinión pública, porque esa manipulación les favorecía al acrecentar las posibilidades de Kamala ante los ojos de los electores. Pues son ustedes unos golfos, ¿no? Realmente, las encuestas, ¿para qué sirven? Pues por desgracia, las encuestas, excepto en algún país muy concretito, por ejemplo en Francia, funcionan bien. También hay intentos de manipulación, pero por regla general en Francia funcionan bien. Pero por lo que estamos viendo, en España pues son poco basurientas en general, hay honrosas excepciones. Pero ya vimos cuando el 23J el año pasado, pues con los medios vendiendo a través de encuestas, el efecto Feijóo, nos quedan 10 escaños, nos quedan 6 escaños, nos quedan 2 escaños para la mayoría absoluta, con el PNV la conseguimos. Y era todo mentira. Era simplemente un intento de manipulación de la opinión pública. Como esto que dicen los asesores de Kamala ahora, que en realidad siempre estaba por detrás en las encuestas internas, las verdaderamente correctas. Pero que bueno, en las encuestadoras pues publicaban que Kamala estaba ahí a punto de ganarle a Trump o que le aventajaba.
son todo intentos de manipulación. ¿Hay derecho a eso? Pues sí, hay derecho a eso. ¿Qué se podría hacer con eso? ¿Habría que meter mano? ¿Habría que prohibir publicar encuestas falsas? Pues no. Lo que hay que hacer es informar a la opinión pública, que es lo que estoy haciendo en estos momentos. Les traigo una noticia donde los asesores de Kamala Harris, los asesores de campaña, reconocen que las encuestas que se publicaban no tienen nada que ver con las que ellos tenían internamente. Lo que hay que hacer es educar a la opinión pública y decirle, mira, las encuestas sirven para manipular. Así que, de esta encuestadora, esta, no te creas nada. Porque es mentira, porque es una simple manipulación. Y a partir de ahí que cada cual manipule lo que quiera. Frente a esto de utilizar las encuestas como herramienta de marketing, como herramienta de propaganda, no hay que hacer leyes, no hay que prohibir, no, que manipule quien quiera como quiera. Pasa como con las noticias falsas. Que quien quiera publique lo que quiera, dentro de los límites del Código Penal. Oiga, usted publique lo que le dé la gana, falso o verdadero. Que la labor de los demás será desmontarle a usted. Además, desmontarle a usted sin agencias de news checking ni de news facting ni... No. Las redes sociales permiten desmontar todas las manipulaciones, en un sentido o en el otro. Que las encuestadoras americanas han estado manipulando en la campaña para tratar de lanzar a una Kamala que en realidad a los electores no les gustaba. Pues bueno, lo que hay que hacer es fijarse en qué encuestadoras manipularon y saber para la siguiente, pues mira, este gurú electoral que tanta fama tiene, pues este manipulaba sus chorradas, porque cogía encuestas manipuladas y sacaba a partir de ahí agregados manipulados. Esta encuestadora manipuló, esta encuestadora manipuló, esta encuestadora manipuló. Y en cambio estas otras pues se acercaron más a la realidad. Por cierto, alguna de esas encuestadoras que sí que estaban dando que quien llevaba en ventaja era Trump, como por ejemplo Rasmussen, pues algunos gurús electorales la excluían de la media de encuestas diciendo que sus metodologías no eran correctas. Tócate las narices. Bueno, y aquí en España, 3/4 de lo mismo. Vayan ustedes al 23J del año pasado, miren a ver qué encuestadoras vendieron un inexistente efecto Feijóo, miren ustedes qué medios de comunicación se empeñaban en manipular a la opinión pública con el inexistente efecto Feijóo, y simplemente a partir de ahora no se los crean, ni a las encuestadoras ni a los medios, y ya está. Esa es la solución. Contra la manipulación, información veraz y educación, y enseñar a la gente a desconfiar de todos. Por ejemplo, si ustedes escuchan al cretino de Luis del Pino decir algo, pues tampoco se lo crean siempre. Procuren verificarlo y sobre todo, si le pillan en algún renuncio, a partir de entonces no le crean. En eso consiste ser un ciudadano adulto y responsable en un régimen democrático. Bueno, y vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz Media les informamos de la prepotencia del Partido Demócrata al hablar de la inmigración, porque Tom Homan, quien será el máximo responsable de la frontera a partir de enero, ha asegurado que encarcelará al alcalde de Denver si viola las leyes migratorias que firme Donald Trump. Esta a priori totalitaria afirmación llega después de que el mismo alcalde de Denver afirmase con chulería que está dispuesto a ser encerrado entre rejas porque no piensa acatar las políticas migratorias que lleve a cabo el gobierno de Donald Trump. Más asuntos. 6 estados gobernados por el Partido Demócrata proponen asemejarse a California y prohibir la venta de autocaravanas a partir de 2025. Parece una noticia sin ninguna trascendencia hasta que sabemos que el propósito de vetarlas viene derivado de las políticas climáticas de cero emisiones ordenadas desde la ONU. Estos 6 estados son Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Oregón y Washington, todos ellos gobernados por el ala más radical del Partido Demócrata. Ya que mencionamos a la ONU, el organismo ha destituido a una alta funcionaria que se ha negado a afirmar que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza. La afectada ha comentado que el término genocidio frecuentemente se emplea mal, ya que se refiere a crímenes graves y de gran escala cometidos contra poblaciones particulares, algo que no está cometiendo Israel. Y terminamos con 2 breves noticias deportivas. General Motors se convertirá en la 11ª escudería en formar parte de la parrilla de la Fórmula 1 a partir de 2026 y Javier Mascherano, al que recordamos por su paso por el FC Barcelona, dirigirá al Inter Miami de Leo Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.
Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Bueno. Gracias, don Alejandro.